Buenas tardes a todos. Evidentemente es viernes, es después de almuerzo, entonces pues es más difícil. Y no hay nada mejor después de almuerzo que venir a una conferencia, porque uno se puede dormir y nadie le dice nada. Pero la idea es tratar pues, de que no se duerman y demostrarles qué está pasando hoy en el mercado. Porque si hay una cosa importante de lo que estamos viendo, es que no es que la gente no tenga plata, aunque estamos apretados. No es que la gente no compre, porque hay cosas que sí está comprando. Y no es que la gente no esté comprando zapatos, es que está cambiando el sitio y la razón de comprar los zapatos. ¿A qué me refiero? ¿Han escuchado sobre cómo va el 2017? A los señores empresarios, ministros, a todo el mundo hablando de cómo está este año. Todo el mundo dice que todo está mal. Todo el mundo. No hay nadie que diga que está bien. Y evidentemente las cosas no han sido fáciles. Estas son las cifras del comportamiento del gasto de los hogares en términos reales desde mayo del año pasado. Desde enero del año pasado. Todo el segundo semestre del año pasado y todo el primer semestre de este año tuvimos cifras negativas. Es decir, los colombianos gastamos en 2016 menos de lo que gastamos en 2015. Y a eso hay que añadirle que en enero de este año tuvimos un golpe impresionante que nos golpeó de una forma que nadie esperaba. ¿Qué pasó en enero de este año? Importante. Dime. Hubo reforma tributaria y entró en aplicación la reforma tributaria. ¿Cuál es el problema de la reforma tributaria? Mi mamá, que es un amor, mi mamá cree que el IVA subió un 19%. ¿Cuánto subió el IVA? Dime. 3. En algunos productos, no en todos. Mi mamá cree que todo subió al 19%. Es decir, cuando mi mamá fue a hacer mercado en enero, digamos que muchos empezaron a hacerlo en enero, mi mamá fue a hacer mercado en enero y dijo todo está caro. Cuando todo está caro y además las expectativas sobre lo que está pasando en el país son tan malas porque todo el mundo nos dice que está mal, mi mamá dice, uy no, mejor no compro. ¿Cuánto valía una bolsa de leche en diciembre? 2.000, digamos que valía 2.000. ¿Cuánto vale en enero esa misma bolsa de leche? ¿Cuánto? 2.800, no, eso sería un crecimiento del 40% en precios. Entonces, si uno hiciese el cálculo, debería costar 2.060 pesos. Eso es un aumento del 3%. Sin embargo, la leche no está gravada. La leche no subió de precio. Hay muchos productos de la canasta familiar que no están gravados y hubo productos de la canasta familiar que bajaron de precio. Pasaron de un IVA del 16 a un IVA del 5. Los zapatos subieron un 3%. Si ustedes tienen un par de zapatos que valen 100.000 pesos y ese par de zapatos sube el 3%, que sería 3.000 pesos, y les cobran 103.000 pesos por esos zapatos, ¿dejan de comprarlos? No, el problema es que tenemos la percepción de que todo fue más caro. Y eso es lo que termina golpeándonos. Eso fue enero. Toda esta caída del año pasado, o fundamental, una de las grandes razones de la caída del año pasado, fue que tuvimos fenómeno del Niño. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo mucho calor? Estuvimos al borde del racionamiento de agua y de luz. O sea, estuvimos en un punto complicado. Eso terminó haciendo que los precios de los alimentos aumentaran. Si yo tengo que gastar más en comida, pues tengo que dejar de gastar en otra cosa porque la plática es limitada. Les voy a poner un ejemplo. ¿Han escuchado de una empresita que se llama Netflix? ¿Alguna vez? Netflix tiene en su plan básico un costo de 22.900 pesos. Si yo tengo Netflix, pago al año 266.000 pesos, si mi memoria no es muy mala. 266.000. Antes no pagaba Netflix. Esos 266.000, ¿a qué se los quité? Porque necesariamente tuve que haber dejado de gastar en otra cosa. Y no dejé de gastar, ninguno de los colombianos que tiene Netflix dejó de pagar su plan de Claro, o de ETV, o de DirecTV, porque ahora tenemos DirecTV, o
Claro o el que sea, con HBO, con Movie City, con Netflix, con Claro Video o el que sea, y YouTube, y tenemos todos en la casa, aunque no podamos ir a la casa a ver televisión porque no hay tiempo. Entonces, dejamos de gastar en otra cosa. ¿En qué dejamos de gastar? ¿Qué es lo primero que uno deja de gastar? Dime. ¿Por qué ropa? Ok, entonces hay varias cosas que me parecen que es muy importante. Uno siempre gasta en lo que necesita más urgentemente, o sea, los bienes frecuentes. Eso es comida, servicios públicos, las cosas básicas. La ropa teóricamente no es básica. Y además, no sé, ropa y zapatos, o sea, moda en general. No sé si se han dado cuenta que nos están vendiendo la idea de que eso es cada vez menos importante. ¿Han visto, me pueden hablar de alguna marca hoy en Colombia que no tenga un 70% de descuento en su vitrina? Si todo está en descuento es porque no es tan importante, porque la gente no va a comprar, ¿o no? Eso es lo que le estamos transmitiendo a la gente. Y el problema de transmitirle eso a la gente es que la gente se lo cree. Ahorita estaba revisando porque estamos hablando un poquito de eso. Y imagínense lo siguiente. La inflación de este año, pues del año pasado fue 5,75. Llegamos a tener una inflación del 8,97 en julio del año pasado, en un año. Los zapatos, que es el tema que nos trae a colación hoy, han aumentado un 12% en precios desde 1999. No más. En 17 años solo ha aumentado un 12% los precios. Si eso es así, pues evidentemente cada vez voy a pesar menos dentro de la canasta familiar. Entonces pesamos menos. Antes, por ahí está la grafiquita, antes en zapatos nos gastábamos el 0,69% del total del gasto al mes en zapatos, ahora es el 0,52%. Y vamos pesando menos. En moda, en vestuario, nos gastamos un 5% en 2005, hoy nos gastamos un 2,21%. Va cambiando la estructura de gasto porque le damos menos importancia. Ahora, como no me puedo quedar aquí, esto es junio, junio después de 12 meses por fin creció un 0,2%. Y julio quedó aquí, 1,24%. Hoy crecimos en términos reales un 1,24% con respecto a julio del año pasado. Poquito, pero pues empezamos a crecer. Ahora, estos son los datos hasta junio. Los colombianos nos gastamos de enero a junio de este año 297 billones de pesos. El año pasado nos gastamos en el total 586 billones. ¿Por qué esto es importante? De esos 586 billones que nos gastamos el año pasado, aproximadamente 2 billones nos gastamos en zapatos. Pero esos 2 billones son lo que nos gastamos o en los zapatos tipo colegial, que necesita mi hijo para ir al colegio, o en las Nike. ¿Cuántos alumnos tenéis Nike? Digamos que si uno está bueno los consigue barato en 100,000 pesos. Hace unos años estaba yo haciendo una ronda de conferencias con la gente de FedEx. Y los de FedEx me estaban contando que ellos estaban haciendo todo el envío de los productos online de una de estas grandes marcas, creo que era Adidas. Me dijeron, mire, empezamos vendiendo muy poquitos, ahorita estamos vendiendo casi 1,000 a la semana, un montón. Y el 70% de eso es para estratos 1, 2 y 3. Entonces, cuando una mujer se antoja de unos zapatos, ¿qué hace? Razonablemente, ¿qué hace? Hace lo posible por comprarlos. O se endeuda, lo que sea, esa era la palabra precisa. Se endeuda, alguna cosa hace. Le pide al novio que lo regale. No es un asunto de plata. Las personas de niveles socioeconómicos bajos, por hablar del extremo del que siempre hablamos, sí se compra tenis de 200,000 pesos. Entonces no es un problema de plata. ¿Cuánto valen unos zapatos en la calle? Unos zapatos para caballero. ¿Cuánto valen unos zapatos? 120. Aquí les está dando 2 por 80,000. Llamo en 2 por 80,000 en Aquiles, que es una marca reconocida en el país.
Cuando uno va al Restrepo, ¿en cuánto consigue un par de zapatos? O cuando vas a San Andresito. Entonces, ahí es donde viene el gran tema. No es un asunto de plata, es el asunto del valor que yo le doy a las cosas. Y nosotros le estamos asignando menos valor a muchas cosas. Por ejemplo, al calzado. Miren esto. Esto es 2017 contra 2016. El año pasado, esto es 2017 es el rojito, 2016 es el azul. El año pasado tuvimos que gastar mucho en alimentos y dejamos de gastar en vivienda, en transporte y en gastos varios. Estamos recuperándonos con un problema, y es que cuando yo necesito gastar en ciertas cosas que ya dejé de comprar, estoy reabasteciéndome. ¿A qué me refiero? Si el año pasado tuve que dejar de gastar en zapatos porque tenía que gastar más en comida, este año puedo gastar más en zapatos. Si necesito gastar más en zapatos, pues gasto. No necesariamente tienen que venderme un descuento. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el mejor mes de venta de zapatos en todo el país? Históricamente, diciembre. Y sabemos que en diciembre la gente sí compra zapatos, ¿cierto? Lo sabemos todos. ¿Por qué en diciembre hacemos descuentos? Pero se supone que es el stock de diciembre, es el stock que tú vas a vender. ¿Para qué haces descuentos? Eso significa que lo importante no es la temporada, sino vender lo que yo tenga lo que pueda vender. Entonces ya no estoy vendiendo valor, estoy vendiendo precio. Con un problema. ¿Conocen una empresa que se llama, una empresita también que se llama AliExpress? AliExpress es un portal de Alibaba, uno de los portales, grupos de internet más grandes de China. ¿Se han dado cuenta que en AliExpress puedo comprar un par de zapatos por $10? Que me los ponen en mi casa. Entonces, no puedo competir con eso en precio. Pero si estamos jugando a precio, ¿qué hacemos? Ahí es donde están los grandes inconvenientes. Esto es el comportamiento del gasto de los hogares en los 8 grandes grupos de consumo. Es los mismos que les mostré hace un rato. Esta línea azul es la línea de entretenimiento. Todas las categorías cayeron el año pasado. Moda está por aquí, ya les hablo de moda. Todas cayeron el año pasado, pero miren el crecimiento de entretenimiento. ¿Por qué? Mi mamá hoy en día prende el noticiero y salen noticias malas. Siempre salen noticias malas. Y además de Venezuela, entonces peor. Lo que piensa mi mamá es malo. La economía está mal porque es que todo está caro. Todo el mundo dice que la economía no está bien. Todo el mundo está diciendo lo mismo. ¿Qué piensa mi mamá? Que todo está mal. Entonces mi mamá, lo primero que dice es, mi hijo, todo está mal, no sabemos qué va a pasar, vamos a terminar como los venezolanos, el castrochavismo se va a tomar este país, entonces vamos a cine. Porque como estamos estresados y como todo parece que está mal, buscamos pequeños espacios para entretenernos. Y el entretenimiento es la única categoría de consumo que creció a doble dígito durante muchos años y que el año pasado creció a pesar de todo. No es únicamente el asunto de ir a cine. El año pasado tuvimos la mayor cantidad de boletas de cine vendidas en la historia del país. Pero también vinieron todos los viejitos a cantar. ¿Se acuerdan? Vino Pearl Jam, vino The Rolling Stones, un montón de viejitos que todavía cantan. Y todos los conciertos estuvieron llenos. Y ahorita viene U2 y viene Paul McCartney y todas las boletas están vendidas, son carísimas y están llenos. Pero no es solo eso. Ustedes en este periodo que toda la economía está mal, ¿han visto alguna vez alguna discoteca desocupada? ¿O una plaza de comidas donde no haya nadie? La gente busca espacios para entretenerse, para disfrutar lo que tiene, que es una de las cosas interesantes. Ahora, vamos a hablar de un caballero, cuando un joven de 20 años va a cine con la noviecita, o a la niña con la que quiere que sea su noviecita, va a cine y se pone ¿cómo? Pues se trata de poner bonito, ¿cierto? Trata de verse bien. ¿Alguien le está hablando a la gente para que se vea bien cuando va a entretenerse, por ejemplo? Mejor dicho, voy a hacer la pregunta un poco más cruda. ¿Alguna marca de vestuario o de zapatos, de calzado o de marroquinería les habla a ustedes hoy como consumidores? ¿Sienten que tienen alguna relación con alguna marca?
Porque eso es importante. Si yo sé que la gente se va a entretener, pues entonces le digo, yo le vendo la ropa para que usted vaya y la pase bueno. O le vendo los zapatos. Zapatos para ir a bailar salsa. ¿Qué marca nos está hablando hoy? ¿Y qué nos están transmitiendo las marcas? Si una marca solo me transmite precio, pues para mí lo que pasa es que es menos importante. Y compro cosas que valen más para mí. Esas son las cosas en las que estamos cayendo. Ahora, les decía, hablar de moda hay que hablar en este momento de una cosa diferente. Y es de una cosa diferente porque moda, vestuario y calzado, ahorita hacemos zoom en calzado, no ha dejado de crecer. Está creciendo un poquito en el gasto de los hogares, pero está creciendo. Y está creciendo a pesar de que todo cayó. ¿Por qué está creciendo el gasto en zapatos hoy? Se los voy a poner más chévere todavía. Las ventas de centros en los centros comerciales en Colombia hoy están cayendo a un ritmo del 6% con respecto al año pasado, pero estamos creciendo un 3% en venta de zapatos. ¿Qué está pasando? Estamos viendo que la gente está cambiando de canales. ¿Han escuchado a los de uno? ¿Sí? ¿Han ido a un de uno? Okay. Nosotros estamos viendo hoy que la marca más vendida de leche en este país se llama Lati. ¿La han escuchado? Lati. ¿Han visto alguna vez publicidad de Lati? No existe. Lati es la marca propia de D1, solo la venden en D1, y hoy en día puede estar pesando más que las grandes marcas en el mercado. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que podía comprar un producto que es básico. Somos muy malos catadores de leche en términos generales. Entonces puedo comprar una leche Lati que vale 1.000 pesos menos que una leche alquería, me la llevo para mi casa, le echo café y sabe igual, ¿cierto? 1.000 pesos menos. ¿No estamos haciendo lo mismo con los zapatos? Estamos viendo que la gente está comprando en el canal tradicional zapatos. Marca que, no importa, son zapatos, están bonitos mis zapatos. Con un problema, no tenemos ni idea de orígenes, de materiales o de calidades. Compramos zapatos. Si eso termina pasando, pues al final la gente compra a precio y en el asunto del precio nosotros salimos perdiendo. Nosotros nunca vamos a poder hacer zapatos tan baratos como China, nunca. Y los chinos venden aquí. Se consigue par de zapatos en 5.000 pesos en la calle. ¿Los han visto? 5.000. Entonces, si eso es así, ¿qué hacemos nosotros? Ahí es donde está el rollo. No sé si sabían, Estudio F, que es una de las marcas grandes de este país, vende zapatos. Y los zapatos que vende Estudio F son traídos de China de materiales sintéticos, o sea, no es cuero natural. Y cobra 350.000 pesos por eso. ¿Por qué? Hay una marca suficientemente grande que respalda ese asunto. Si yo soy una marca que vende zapatos de cuero y no tengo marca, pues tengo que competir con esos 350.000 que vende Estudio F. ¿Y cómo hago yo para competir? Bajo los precios. 12% en 17 años. Eso significa que el aumento de precios no es ni siquiera del 1% anual. Y les juro que los salarios, únicamente los salarios, del 99 a hoy, por lo menos se han duplicado. Y nosotros estamos vendiendo más barato. ¿A qué me lleva toda esta carreta? Que es mucho, yo sé que es mucha carreta. Las lineecitas azules son los meses en los que los colombianos gastamos menos de lo que recibimos, las lineecitas rojas más de lo que recibimos. Nosotros siempre gastamos más o menos. Cuando gastamos más es porque nos endeudamos. Principio de este año fue muy difícil, porque pues ya les conté un poquito de la reforma tributaria y todo eso. Pero en mayo la gente volvió a sentir que tenía más plata. Pero para casi ninguna de las marcas con las que hablamos, mayo fue un buen mes. Mayo es normalmente el primer mes del año donde hay un gran aumento del gasto, porque es el Día de la Madre y pues uno termina regalándole algo o a la mamá o a la suegra o a la mamá y a la suegra, porque tiene que regalar algo, si no queda mal. No fue un buen mes. La gente sí tenía plata,
pero que viene pasando este año todo el tiempo. Caemos en la misma historia. Todo el mundo nos dice que todo está mal. Les hablaba de los zapatos para las mujeres. Una mujer tiene unos zapatos y hace lo que sea, pero cuando no tiene la plata se endeuda o paga con tarjeta de crédito, de alguna forma busca financiarse, pero como todo está mal, entonces la gente no quiere endeudarse, y si yo no quiero endeudarme, pues no puedo comprar esas cosas de las que me antojé, y entonces genera un círculo vicioso. ¿Han escuchado la última campaña Postobón? ¿Se acuerdan de la última campaña Postobón ahorita que está al aire? La campaña es únicamente soy optimista. Es lo único que dice, yo soy optimista, y lo dice un niño y una señora y un señor. Porque es que hoy el problema del país no es un problema de variables macroeconómicas, es un problema de expectativas. Y nosotros vamos haciendo fuerza para que eso se mantenga. Es claro que el aumento del dólar, por ejemplo, o sea, el aumento del precio del dólar para los colombianos, terminó generando que la plata no alcanzara para lo mismo. El dólar y la inflación terminaron disminuyendo la capacidad de gasto real de los colombianos. Sin embargo, también es cierto que desde el año 2000 a hoy, la capacidad de gasto de los colombianos se ha multiplicado por 3. El país está en una situación mucho mejor, y está en una situación mucho mejor en la que hoy estamos compitiendo por las razones equivocadas. Miren, nosotros siempre hemos sido muy buenos para mirarnos al ombligo. Hasta el año 2009, el 70% de las exportaciones de zapatos, de calzado, de este país eran al mismo país. ¿Se imaginan cuál? Venezuela. 70% de las exportaciones de Colombia de zapatos eran a Venezuela. Y pues en 2009, Alvarito y Hugo se pelearon. Usted es castrochavista, usted es uribista, cerraron la frontera, pusieron tanques en la frontera y se cayó el 70% de las exportaciones de zapatos de este país. ¿Qué pasó con la industria? Se reventó. ¿Y qué pasó con la gente que en Bucaramanga solo fabricaba para Venezuela? Se reventó. Y entonces inundamos el país de zapatos con precios más bajos, intentando suplir esa demanda, que nos miramos el ombligo. Y hoy en día exportamos a los mismos países de siempre. Nuestros principales objetivos como compradores de zapatos para Colombia son México, Venezuela, Ecuador y Perú un poquito. Y Estados Unidos. Ahí estamos empezando. No más. Entonces, cuando yo tengo ese problema y veo que además dentro del país las cosas no están funcionando tan bien, porque pues evidentemente la inflación, el dólar, ¿qué terminó pasando? Pues no sabemos dónde meternos. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años, cuando el dólar estaba en 1800, salía un señor en televisión diciendo, no, es que exportar en este momento no es bueno, el dólar está muy barato, eso no es competitivo, entonces los exportadores no podemos exportar. Y ahora que el dólar estuvo en 3.000, salió el mismo señor diciendo, no, es que no podemos exportar porque el dólar está muy caro y entonces no nos alcanza. Pero siempre tenemos el mismo problema, estamos pensando en lo mismo. Sí se puede. Hay una marca colombiana que quizá ustedes han escuchado, que se llama Toto. Toto tiene presencia en 63 países del mundo hoy y exporta a 63 países del mundo. Y hay una marca de vestidos de baño que se llama Onda del Mar, que tiene una boutique en Dubái. Y pues allá las mujeres no pueden estar en pelotas como pasa aquí en la publicidad, por la forma cultural, entonces tienen que vender vestidos de baño de otra forma, pero sí se puede. Ustedes se han dado cuenta que nosotros como industriales buscamos que vengan los compradores, vayan hasta nuestra oficina, hablen nuestro idioma y nos digan, venga, yo le quiero comprar, no se preocupe, no tiene que hacer nada, véndame. ¿Se han dado cuenta? Funcionamos así. Nosotros no nos hemos dado cuenta de todo lo que hay que hacer para poder vender por fuera. Pero vuelvo, inflación. ¿Por qué este tema es importante? La inflación a junio del año pasado, a junio de este año quedó en 3.99, ahorita está en 3.4, 12 meses.
¿Qué es lo bueno de tener una inflación bajita? Que los precios no terminan golpeándonos tanto. ¿Por qué? El 33% del total del gasto de los colombianos es alimentos. 33%. Y el año pasado alimentos llegó a tener una inflación del 15%. Y frutas, verduras y carnes llegó a tener una inflación del 26%. Cuando yo veo que el 33% del total de mi gasto sube un 15%, pues siento una reducción más grande de la capacidad de gasto. En niveles socioeconómicos bajos, eso se siente muchísimo más, porque alimentos dentro de niveles socioeconómicos bajos puede llegar a ser el 50% del total del gasto. Por eso, controlar la inflación es tan importante. Tener los precios bajos funciona. Estas son las variaciones hasta junio de los diferentes grupos. Alimentos es el que menos crece porque fue lo que creció más el año pasado y este año se tenía que ajustar. Pero después de alimentos estamos nosotros, vestuario y calzado. Siempre estamos en los puestos más bajitos de variaciones de inflación. Y esto es cómo se construye el gasto a los hogares. ¿A qué me refiero? Esto es los gastos frecuentes dentro del gasto a los hogares. Todos nosotros tenemos que comprar comida, tenemos que pagar servicios, o uno paga la cuota o paga el arriendo o paga los impuestos, las cosas básicas. Esos son los gastos frecuentes. Pero además, dentro de los gastos frecuentes, cada vez es más importante el pago de la deuda. La deuda, hoy para un colombiano, digamos en mis datos, llega a ser el 15% del total del gasto. Para el Banco de la República está hoy en el 20%. ¿Qué significa? Que de cada 100 pesos que yo tengo que usar 20 para pagar lo que ya debo. Porque la gente se sobreendeudó en aquellas cosas que consideraban necesarias y no en las cosas que antes no eran necesarias. ¿A qué me refiero? Lo que está sufriendo más hoy en el gasto de los hogares son bienes durables y semidurables. Es decir, carros, no se están vendiendo carros nuevos, no se están vendiendo neveras, estufas, televisores, televisores sí, pero por otra razón. Neveras, estufas, todas las cosas grandes. Esos grandes productos, antes me endeudaba. Ahora me estaba endeudando para pagar las cosas que tenía que comprar todo el tiempo. ¿Se han dado cuenta que los colombianos no sabemos nada de educación financiera? Si hay una cosa que es muy grave que pasa en nuestro país, es que los colombianos compramos al mercado con la tarjeta de crédito y lo diferimos a 24 cuotas. Cuando yo hago eso, lo que hago es disminuir mi capacidad de pago y no tener opciones de endeudarme cuando realmente lo necesito. Eso fue lo que terminamos viendo. Nos endeudamos para lo que no necesitábamos porque todo parecía que venía muy grave. Y al final no terminó siendo tan grave. Entonces, si yo cojo esto, me doy cuenta que la gente no se puede endeudar, está pagando muchas deudas y las tasas empezaron a bajar. ¿Qué es la tasa? La tasa de referencia del Banco de la República, eso que sale en los noticieros y dicen, básicamente se refieren a la tasa a la que un banco le presta a otro banco plata para que nos preste plata a nosotros. Eso es. El banco empezó este año con tasa de 7,75, hoy vamos en 5,50. Esas tasas empiezan a permitir que los créditos sean más baratos. ¿Podrían por favor decirme cuántos de ustedes saben cuánto es la tasa de la tarjeta de crédito que tienen metida en la billetera? ¿Quién puede decirme eso? Una, muchas gracias. No sabemos. No sabemos cuánto es la tasa de lo que pagamos. Lo que permite esta situación de las tasas del banco es que creamos que todo va a estar más barato. Sí, se va a abaratar, pero nosotros no sabemos cuánto porque no sabemos en cuánto estamos hoy. La tasa hoy está rondando usura, está un poquito, usura está como en el 30% anual. Usura está en el 31,8 creo. Como no sabemos, lo que está buscando el Banco de la República hoy y el gobierno pidiéndole al banco que baje tasas, es que la gente crea que puede bajar las tasas, que va a costar menos y que se endeude para que compre más. Si se endeuda, pues hay mucha gente que va a comprar cosas que no había querido comprar porque le tocaba endeudarse. Eso es lo que está buscando hoy la economía, no más. Porque no es un problema que la gente no tenga plata. Les decía, centros comerciales. Estas son las ventas de los centros comerciales en Colombia.
nosotros medimos centros comerciales, las ventas de cada uno, y este es el comportamiento de las ventas de los centros comerciales hoy. El problema real fue junio. La gente no quiso comprar en junio. Pero, no sé si se han dado cuenta, todos los centros comerciales un domingo a las 2 de la tarde están llenos. Todos. No hay nada desocupado un domingo a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque un centro comercial se volvió un espacio para entretenernos. Es un club social. Es decir, pues vamos al centro comercial y allá me encuentro con la noviecita y camino y le gasto un heladito. Y yo voy con mi chino porque es que si lo dejo en la casa, qué pereza, se aburre. Entonces vamos al centro comercial, pero más que no compramos. Miren, la caída más grande que hemos visto en la historia es del 2009. Y este es el acumulado de los 12 meses. Entonces, el acumulado de 12 meses lo que me dice es que estamos cayendo. Claro, julio fue mejor que junio. Lo que pasa es que junio fue muy malo, pero todavía estamos decreciendo. Esta caída en consumo la vimos en enero, no en julio. Entonces, hay que esperar que se empiece a recuperar el comercio formal, digamos. Pero mientras tanto, el resto del comercio sí funciona, que es la sustitución que estamos viendo. Esta es la composición de la deuda que les decía, y quiero que miren esta lineecita roja, que es una de las grandes cosas preocupantes. Esta lineecita roja es la colocación del crédito hipotecario en Colombia. Estaba aquí, miren cómo cayó. ¿Por qué les digo que es preocupante? Porque cuando yo hablo de crédito hipotecario, lo que estoy diciendo es que la gente se endeuda para comprar casas. La construcción es uno de los segmentos más importantes dentro de la economía en nuestro país desde hace mucho rato. Además porque genera un montón de trabajo para mano de obra no calificada. El asunto es que si la gente no quiere comprar casa, pues se construye menos. Y eso evidentemente nos golpea. Ahora, como ya les he dicho todas las cosas malas que pasan en el planeta, quiero tratar de voltear un poquito el asunto y decirles que hay cosas que no están mal. Esto es el índice Colcap. Este es uno de los indicadores bursátiles que lo que al final me están diciendo es cuál es el comportamiento de las acciones de Colombia. Esto es 2009, esto es hasta 2015, 16 y 17. ¿Por qué les muestro esto? Estamos muy lejos de la crisis del 2009, muy lejos. No estamos, o sea, no, claro, no es el mejor año del mundo. 2016 no fue el mejor año del mundo, pero tampoco fue el acabose. Y miren esto, que me parece que es de las cosas bonitas. Cambiamos. Les hablaba del año 2000. Desde el año 2000, sin importar la tendencia política que uno tenga, hay diferentes tendencias y, digamos, más allá de la polarización, los números dicen que desde el año 2000 hasta el 2016 la pobreza en este país cayó a la mitad. El 50% de la población de Colombia en el año 2000 era pobre. Hoy es el 30%, 27%. Y la pobreza extrema, o sea, la miseria, cayó a la mitad. Era del 20, ahorita está como en el 8. El país viene mejorando. Y son indicadores que nos empiezan a mostrar que hay varias cosas que pintan bien. El año pasado hubo una cosa que llamó plebiscito. El plebiscito por el proceso de paz. Eso salió mal. Salió mal para los del sí y para los del no. Sin importar la posición que uno tuviera, terminó agarrado o con un amigo o con alguien de la familia porque pensaba de la forma contraria. Entonces, no salió bien. Pero estas son cifras que, digamos, más allá del proceso de paz, son reales. Estas son las acciones ofensivas y combates con participación de las FARC en Colombia, desde el año 2002. Miren 2016 y miren 2017. O sea, no tenemos un problema que antes teníamos siempre. No sé si ustedes se acuerdan, hace 10 años, si en este país llovía, era culpa de las FARC. Todo era culpa de las FARC. Hoy en día ya no tenemos a las FARC como excusa. Y nos dimos cuenta que tenemos muchos problemas adicionales que tenemos que solucionar. Entonces, esto es así. Y miren esta, que es una de las cosas que me parecen más bonitas de todo.
La tasa de homicidios en Colombia. La tasa de homicidios en Colombia, esto es 1980, es la más baja en casi 40 años. El país está mejor. Claro, pues tenemos problemas. Y estamos creciendo poquito. Pero hoy en día, si nosotros miramos nuestro entorno, solo hay 2 países de América cercana que están creciendo más que nosotros, Panamá y Bolivia. Y Panamá, pues es un asunto que tiene mucha plata, pero nadie sabe de dónde viene. Y Bolivia, que tiene una forma económica que está desarrollándose de forma muy interesante, sin lugar a dudas. Entonces, Colombia es el tercero, digamos, con Perú terminan peleando ese puestico de crecimiento. Entonces, sí podemos crecer. Y, digamos, en torno a eso también hay una cosa que me parece que es muy importante que a veces se nos olvida. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen hoy que el sistema de salud en Colombia es bueno o es malo? ¿Quién dice que es bueno? Nadie dice que es bueno. Listo. ¿Ustedes se acuerdan cómo era ir al médico en 1988? No habíamos nacido. No, yo sí, yo tenía 5 años. Yo soy 83. Los que eran adultos en el 88, que veo que hay muy poquitos, todos son muy jóvenes. ¿Se acuerdan cómo era el médico? No nos acordamos. De hecho, les voy a poner una cosa más difícil. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes creen que Transmilenio es bueno o es malo? Casi todo el mundo dice que es malísimo, es una cosa horrible. ¿Se acuerdan cómo era ir por la troncal de la Caracas en el 99? Eso era una cosa maravillosa, eso era deporte de alto riesgo. Uno colgado ahí en el bus directo de Germania. Pero vuelvo al sistema de salud porque yo creo que no tenemos un mal sistema de salud. Creo que tenemos muchos problemas dentro del sistema. ¿A qué me refiero? El sistema de salud hoy en Colombia tiene una cobertura como del 97%. Es decir, el 97% de los colombianos tienen salud. Bueno, tenemos problemas de calidad. Listo. El sistema de salud está pensado para que unas personas que reciben dinero, pues ayuden a las que no reciben dinero y las subsidien. Régimen contributivo y régimen subsidiado. ¿Ustedes sabían que dentro del régimen contributivo hoy hay 8 millones de personas? Es decir, que 49 millones de personas en Colombia, el sistema para 49 millones funciona porque 8 millones pagan, el resto no paga. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de personas que, a pesar de que reciben dinero todos los meses, siguen en el Sisbén con tal de que no les toque pagar? Entonces nosotros nos quejamos mucho de muchas cosas cuando muchas cosas son responsabilidad nuestra. Quizás si la gente pagase todo lo que debería pagar, casi todos caemos en el mismo asunto, el sistema estaría un poquito mejor. Quizá si todos estuviéramos más pendientes de muchas cosas no tendríamos tanta corrupción como tenemos hoy. A veces nos lavamos mucho las manos y le echamos culpa a todo lo que pasa y nosotros queremos pasar de agache. Entonces yo creo que eso es importante también para entender en dónde estamos. Ahora, les hablo de zapatos para que no me regañen. Zapatos. Hasta mitad de este año, los colombianos habíamos gastado 1.6 billones de pesos en zapatos. La última vez que hicimos este cálculo, más o menos me estaba dando, esto me debe dar aproximadamente como unas 25 millones de unidades. Con todos los problemas de eso. Esto es lo que los colombianos gastamos en zapatos. Al mes, un colombiano se gasta promedio, per cápita, 5.300 pesos, 5.500. Insisto, esto es un promedio. Los promedios son aberraciones matemáticas. Si la señorita y yo estamos en la misma sala y yo me como 2 pollos y ella ninguno, en promedio cada uno se comió un pollo. Eso es la matemática. El promedio me dice 5.000 pesos. Pero fíjense que el ciclo de gasto de los colombianos en zapatos es diferente al que les mostré del total del gasto. Esto es el mercado en unidades, el moradito. Este verde es el mercado en plata. Y esta rojita, que se supone que es roja, eso decía el computador, es precios.
Este es el comportamiento del gasto en zapatos en Colombia hoy. Y lo que me está mostrando es que sí, tuvimos un enero muy difícil, horrible. El año pasado, junio, julio, agosto y septiembre fueron muy difíciles, decrecimos, pero los últimos 5 meses en Colombia, la gente ha gastado más en zapatos. Cuando yo hablo con los señores empresarios, pasa lo mismo en vestuario, casi lo mismo. Cuando yo hablo con los empresarios, me dicen, no, yo no estoy vendiendo. Además, digamos, hay varias empresas paisas, yo no estoy vendiendo, Juan. No, eso no es cierto, Juan. Y el asunto es que uno va y se encuentra con que hay un montón de industrias que estaban atacando el canal tradicional que sí están creciendo. De hecho, hay un montón de industrias que están vendiendo bien, pero que los distribuidores no les están pagando y está creciendo la cartera. Eso es lo que está pasando, no que la gente no compra. El asunto es que estamos metiéndonos en unas discusiones diferentes. Yo estoy tratando de cubrir de un lado para meterme en el otro. ¿Han escuchado alguna vez de una marca que se llama Raymond? Raymond, de hecho, está empezando a hacer publicidad, lo que me parece muy interesante. Raymond es una marca de ropa interior. Y un día me llamaron de Raymond. Ah, que si viene, yo fui. Entonces, yo no conocía que era Raymond. Me dijeron, no, nosotros vendemos calzoncillos. Calzoncillos. Canal tradicional, el calzoncillo más caro que tenían, 12.900. 12.900. Y vendían 50.000 millones de pesos al año. Son grandísimos. Venden un montón de calzoncillos. El problema es que como nosotros a veces solo tenemos referencia de centro comercial, se nos olvida esa industria que se está moviendo. Vuelvo, estas son las ciudades. Y les muestro estas ciudades porque evidentemente todas tienen comportamientos diferentes. Bogotá es el 36% del mercado. Claro, es la más grande y además es la de mayor capacidad de gasto, lejos. Después de esa viene Medellín, que es el 10% del total. Y después viene Cali, que es como el 5%. Hay unas cosas muy interesantes sobre el comportamiento de las ciudades. Recuerden ustedes, Barranquilla se considera el sur de Miami. El norte de Barranquilla se considera el sur de Miami. Entonces ellos compran allá. Cali tiene un problema muy serio porque llegan muchos productos directos de Buenaventura. Entonces se pueden comprar cosas a bajos precios. Pues no necesariamente legales, pero se pueden comprar. Y miren qué es lo que estamos viendo nosotros sobre los próximos 6 meses de calzado en el país. Entonces, la grafiquita lo que me dice es, la morada es cómo se está comportando y la verde hacia dónde vemos que pasa. Estos son asuntos de sistema. Pero esto lo que me está diciendo es que toda la proyección es que de aquí a final de año va a crecer el gasto en zapatos en Colombia. Va a crecer. Ya, creo que depende mucho de nosotros hacia dónde empiece a moverse. Darth Vader. ¿Cómo será el gasto en lo que queda de este año? Entonces, les hablo ya de total gasto para poder aterrizar algunas cosas. El año pasado, Colombia fue el país del no sé. El año pasado no sabíamos nada. No sabíamos si iba a ganar el plebiscito, si iba a perder, no sabíamos si iba a haber racionamiento, si no iba a haber, no sabíamos nada. Este año, por el contrario, es el año del depende. Dependemos de un montón de cosas muy complejas. Dependemos, por ejemplo, de un señor presidente de pelo naranja. ¿Saben cuál es el presidente de pelo naranja? Don Donald. Se los pongo de esta forma porque me parece muy interesante verlo así. Don Donald tiene un problema con el comercio que tiene Estados Unidos con México, porque dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las ventas de Estados Unidos a México son menores que las de México a Estados Unidos. Es deficitario. Y el 75% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Trump lo que ha querido hacer es poner alguna forma de barrera arancelaria también para disminuir el comercio que tiene con México y que no sean deficitarios. ¿Qué pasa si Donald Trump pone una barrera arancelaria a los productos mexicanos? Probablemente México va a buscar un nuevo mercado, pues porque quizás no sea tan fácil. ¿Cuál es el mercado que tiene más cerca a México?
con el que tiene tratado de libre comercio y que además es puerta de entrada a todo un continente. Colombia. Nosotros tenemos tratado de libre comercio con México, somos la puerta de entrada a toda América Latina, a toda América del Sur, y además pues a nosotros nos gusta todo lo que es traído de afuera. Imagínense que nos inundemos de productos mexicanos de un día para otro. ¿Qué pasa con nuestra industria? Y eso puede ser, depende si a don Donald se le ocurre esa maravillosa idea. Por eso depende. Ahora, ese depende, obviamente, también está muy amarrado a esto. Un señor un día de Bancolombia, así muy importante, un día montó esta vaina. El ciclo de los estados de ánimo. Optimista, emoción, euforia, ansiedad, negación, temor, desesperación, pánico, ya capitulación, abatimiento, depresión, esperanza, alivio y optimismo. Ciclo de estado de ánimo. ¿Por qué les muestro esto? No es de coaching, es de los ciclos económicos. Este es el ciclo económico. Y finalmente, las economías se comportan como un ciclo. ¿Dónde estamos hoy? Ahorita todo el mundo está pensando que todo está mal. Todo el mundo. Pero en algún momento se va a recuperar. Y a mí lo que realmente me preocupa de todo este asunto es que hoy en día estamos tan preocupados por la caja de este mes que se nos olvida que en 6 meses vamos a volver a estar arriba. ¿Y qué vamos a hacer para poder estar arriba? Porque eso es lo importante. Estamos pensando en el corto plazo. Y el problema del corto plazo es que se convierte en un problema de caja, no en un problema de construcción de valor. A ver, ¿qué es una marca? Una marca finalmente es la representación de una promesa que yo le hago a un consumidor. ¿Por qué? Si un consumidor compra mi marca, yo le estoy prometiendo que va a recibir un valor, cualquiera que sea, un beneficio. El problema es que se nos olvida que si yo tengo una marca, tengo que cobrar más porque tengo que garantizar ese beneficio. Y la marca es más rentable. Nosotros, si seguimos vendiendo zapatos, nos vamos a quebrar. No hay nada que hacer. Porque es que hacer zapatos es cada vez más fácil. Hay un montón de garajes que hacen zapatos y competimos contra eso en Bangladesh. Entonces no puedo vender zapatos, tengo que vender valor. ¿Qué es vender valor? Es vender una historia. ¿Han escuchado el storytelling? Ahora todo el mundo habla de storytelling, tenemos que contar una historia, tenemos que hablar de una experiencia, tenemos que hablar de un montón de cosas, no de zapatos. Hablo de una empresa paisa que vi aquí en estos días, que me encanta, que hemos trabajado con ellos, que es Vélez. ¿Vélez vende zapatos? ¿Qué vende Vélez? ¿Qué? No los escucho. No, Vélez vende cuero a los amantes del cuero. O sea, vende un estilo de vida. Dentro de eso yo puedo meter un montón de cosas, claro, pero no vende zapatos. ¿Qué vende Nike? ¿Qué significa just do it? Es la posibilidad de hacer. O sea, hay un montón de historias detrás. Pero, pues si yo vendo zapatos, compito con el señor que hace zapatos en Bangladesh, que los vende a $5 y que los pone en la puerta de mi casa en 3 meses. Ese es el problema. Entonces, estamos aquí, vamos a estar aquí arriba. Necesariamente la economía se recupera, esto no nos vamos a morir. Si no se ha muerto Venezuela. O sea, si Venezuela sigue funcionando como país en medio de todo, pues nosotros estamos mucho mejor. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos otra vez aquí arriba? ¿Qué le vamos a dar al consumidor? Si le enseñamos al consumidor a que compraba por descuento, cuando la gente vuelva a tener plata y quiera gastar, ¿qué va a buscar? Descuentos. Y el problema de los descuentos es que me quitan rentabilidad para poder hacer más cosas. Vamos. Ahora miren esto que me parece que es interesante. ¿Alcanzan a ver qué significa cada uno de los cuadritos? Lo mejor que le puede pasar al país hoy es que ahorita el 31 de agosto y el 5 de septiembre la selección logre la clasificación a Rusia. Porque eso hace que la gente se sienta bien. O sea, nosotros, en nuestro país es cada vez más importante el deporte. La selección, y Nairo, y ahora pues Rigo, pues es tan importante que Nairo quedó de segundo en el Giro y 12 en el Tour,
y ay, ese ya no sirve para nada, ese viejito. O sea, así somos de particulares. Es importante, la gente ya piensa en el uniforme de la selección Colombia para los Olímpicos. ¿Se dieron cuenta? Los últimos Olímpicos la gente peleó porque no les gustó el diseño. Entonces es importante entrar ahí, es importante que nos ayude un poquito de eso, probablemente lo logremos, pero también que empiecen a pasar cosas como que la gente empiece a darse cuenta que todo fluye. Esto es 2017. 2017 porque quedan 6 meses, bueno, ya quedan 3 meses, 4 meses, ya, realmente. Quedan 4 meses donde estamos viendo esto. Hay 2 escenarios. Uno puede ser positivo, nosotros podemos ser positivos, moderados o pesimistas. Cuando yo miro los escenarios, este rojito que es el escenario pesimista, lo que me dice es que por lo menos vamos a crecer lo mismo que el año pasado. No vamos a crecer menos. El optimista me está diciendo que crezco 2 puntos más. Miren esta, que son los acumulados. Este es el optimista y este es el pesimista. En cualquier caso vamos a crecer, más que el año pasado. Claro que no ha sido un año fácil, no lo terminará siendo, pero este segundo semestre es el semestre que saca la cara por el año. Miren estos, ya es que no se alcanza a ver bien. ¿Sí alcanzan a ver? Creo que muy poquito. Aquí están las variaciones en unidades. El positivo me dice que el crecimiento debería ser del 3, el moderado del 1,2 y del otro es como del 0,5. Con respecto al año pasado, o sea, no vamos a decrecer. Vamos a crecer algo. Y vamos a crecer algo que nos permite pensar en 2018. 2018. ¿Cómo será? Entonces, hay varias cosas que decir sobre 2018. La primera, estas son las diferentes economías de América Latina. Nosotros estamos por aquí, la naranja. Pueden ver bien la naranja, ¿cierto? Lo sé, eso pasa con, perdón. Esta sí que es la de Latinoamérica y este es el mundo. Colombia es esta. ¿Sí? Un poquito por encima. ¿Por qué les muestro esto? El Fondo Monetario Internacional, que es una referencia en el mundo, dice que Colombia va a crecer este año el 2 y de aquí en adelante va a crecer cada vez más. El Fondo Monetario nunca le pega la cifra, pero sí le pega la tendencia. Todo el mundo lo que está viendo hoy es que Colombia llegó a un punto difícil, no fue el más malo, digamos que crecimos un poquito por debajo, pero nos vamos a recuperar y desde aquí empezamos a crecer a un ritmo mayor. Miren la tabla, aquí está la tablita, más chévere. Latinoamérica. Colombia está aquí. Lo que dice el Fondo Monetario es que el próximo año crecemos un 3 y en 2019 un 3,6. Esto es importante por una razón, porque esto es lo que ven todos los inversionistas en el mundo sobre Colombia. Entonces, vale la pena tenerlo en cuenta. Claro, tenemos dentro de nuestro escenario, además, el problema de que Venezuela está cayendo a ritmos muy complicados, Brasil está cayendo a ritmos muy complicados y Ecuador está cayendo a ritmos muy complicados. Entonces, los tres, digamos que no nos ayudan. ¿Qué estamos pensando sobre 2018? Este es el crecimiento de los precios, este es el crecimiento que vemos que va a pasar con el gasto, que se traduce básicamente en esta cosa. Aquí está, esto es plata, esto es unidades y estos son precios. Entonces miren, esto es 2018. Este año va a ser un poquito mejor que el pasado, un poquito mejor, de alguna forma. El próximo debe ser el año que acabe de romper la tendencia. ¿Se acuerdan de capitulación allá cuando estábamos en la parte de abajo del ciclo? Este es el año del fin para empezar a recuperarnos. Claro, que nos ha obligado a repensar muchas cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente está pensando más en la racionalización de una compra. Les hablaba de la leche, pero les voy a hacer una pregunta que me parece muy difícil, que me la he hecho. ¿Se acuerdan cuál fue el último producto que compraron que los hizo felices?
felices. Entonces uno empieza a pensar, difícil acordarse de algo que lo haya hecho feliz. ¿No les parece muy triste que nos matamos toda la vida trabajando para tener plata para comprar cosas y lo que compramos no nos hace felices? En eso fue en lo que convertimos el mercado hoy. Entonces, es importante tener en cuenta que este comportamiento que viene aquí es el comportamiento que debe permitir recuperar la rentabilidad que no tuvimos este año. ¿De qué depende? De la decisión de cómo voy a vender. Insisto, si yo no construyo un discurso suficientemente sólido detrás de lo que estoy vendiendo un producto que es fácilmente reemplazable. ¿Se han dado cuenta que Microsoft, que es una de las grandes, empezó, no, mejor dicho, IBM empezó vendiendo computadores, ¿cierto? Vendía computadores de escritorio para las oficinas, entonces eran unas cosas gigantescas. Eso hacía IBM cuando empezó. Hoy IBM está pensando en inteligencia artificial y tiene una cosa que se llama Watson, que es un sistema que permite no llegar a inteligencia artificial, pero sí empezar a analizar datos que antes eran inanalizables. Es decir, Watson puede ver las fotos de todos los que estamos aquí y darse cuenta cuántos están aburridos y cuántos no. Eso puede hacer hoy el sistema, un computador. IBM ya no está vendiendo productos, está vendiendo servicios. Sabía que no podía quedarse ahí, vendió eso, se lo vendió a Lenovo y allá que ellos se maten. Voy a buscar entregar valor diferente. Tenemos que pensar en eso. No sé, a mí me encanta la feria, disfruto mucho cuando vengo a la feria, pero ustedes ya se dieron cuenta cuántos de los stands están ofreciendo productos que no están en otros stands. Fíjense en eso, para que miremos a ver qué estamos vendiendo, si producto o estamos vendiendo conceptos, por ejemplo. Porque hay que empezar a pensar en eso. Porque hoy en día ya no competimos entre Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá como centros de producción, sino Colombia, Bangladesh e India. Esa es la verdad del mercado hoy. Y en eso es que tenemos que jugar. Sus mercedes, no los aburro más. No sé si tengan preguntas, quejas o reclamos sobre toda esta carreta que echamos hoy. ¿Alguna pregunta? Dime. Lo que nos está preguntando la niña es que como el otro año hay elecciones, que si eso va a hacer que sea más malo o más bueno. Más malo, realmente fue la pregunta. Históricamente, el año de elecciones termina generando dos cosas. Uno, que se congelen los presupuestos, es decir, que los gobiernos no pueden invertir en ciertas cosas, pero también, digamos, una tensión política muy compleja. En medio de la polarización en la que estamos hoy, las cosas no están bien. No es nada bueno que que haya unos que crean que nos vamos a volver castrochavistas y otros que nos vamos a ir para el otro lado. Eso no está bien. No es necesaria esa tensión. Pero históricamente el año de elecciones no es el año más complejo de todos. El año más complejo de todos es el año después de elecciones. ¿Por qué? Porque en el año de elecciones se está ejecutando el plan de gobierno que el gobierno deja este año. Entonces termina manteniendo el ritmo. En cambio, el primero del próximo año es el año donde el presidente quiere hacer cosas, pero no puede hacer cosas porque está ejecutando el mismo del año anterior. Entonces no es tan grave el otro año. Históricamente, el año más complejo de los ciclos presidenciales es el segundo, no el primero. ¿Sí? Esa era la respuesta. Dime. Ok, que si nos afecta o no la cantidad de venezolanos. Estas son las preguntas que son más horribles de responder. ¿Por qué? Yo creo que la llegada de venezolanos hoy a Colombia es lo mejor que le ha pasado a Colombia en muchísimos años. Así lleguen todos. Porque Colombia es naturalmente un país cerrado.
nos encanta mirarnos el ombligo y no compartir experiencias con los otros. A veces se nos olvida que los venezolanos por allá en 1970 recibieron como a 5 millones de colombianos que se fueron para allá porque allá las cosas estaban bien y aquí no tanto. Y nosotros estamos recibiendo a algunos que les toca venirse